la casa del sistema de producción Toyota, Jidoka es uno de los pilares importantes que sostienen la casa. Jidoka es una palabra japonesa que en el entorno del sistema de producción Toyota se viene traduciendo como automatización con un toque humano. Es decir, Jidoka o automation es una aproximación a la automatización que le brinda de un componente de inteligencia a los equipos de nuestro proceso y por lo tanto, estos equipos no necesitan demasiada supervisión. Es por tanto el Jidoka un concepto o un pilar que busca que los equipos tengan la capacidad para reaccionar, generalmente parando la instalación ante la aparición de un defecto. Cuando se presenta este defecto en la máquina, el implementar Jidoka en nuestro sistema permitirá que este equipo tenga una reacción automática y que se pare o que pueda subsanarse el problema. Jidoka o el concepto de Jidoka fue introducido por Kiichiro Toyoda en los telares de su empresa familiar, al idear por primera vez un dispositivo para parar automáticamente la lanzadera del telar si se rompía un hilo durante la ejecución del proceso. ¿Qué es Jidoka? Jidoka brinda la capacidad a las máquinas de reaccionar en lugar del operador. El operador no necesita estar al pendiente de las máquinas para asegurar que éstas estén funcionando correctamente. Por lo tanto, un operador tiene la capacidad de poder atender a varias máquinas de manera simultánea y esto permite que haya una mayor productividad del trabajador. Sin embargo, es conveniente que cada uno de los equipos cuente con un sistema que permita detectar una posible falla en el proceso y que pueda alertar al trabajador de esa falla lo antes posible. Este tipo de dispositivos instalados en el equipo pudiera ser un Andon. Los 4 pasos que conforman el pilar Jidoka son: hay que descubrir la normalidad o la posible falla en el proceso. Hay que detener el proceso inmediatamente. Como paso número 3, se buscará solucionar el problema de inmediato. Y para solucionar este problema es importante investigar y resolver la causa raíz de ese problema detectado. En la siguiente imagen podemos ver cómo ha ido evolucionando el concepto de Jidoka a través del tiempo. En la primera imagen del lado izquierdo podemos observar a un trabajador ejecutando un proceso de alimentación manual a la máquina, en donde también la función de este trabajador es observar el ciclo de la máquina sin hacer prácticamente nada, solamente observando. En esta evolución que ha habido de los procesos, en la siguiente imagen podemos observar ahora que la alimentación de la máquina es automática a partir de algún dispositivo instalado en el equipo. Sin embargo, la función del operador en este momento es estar al pendiente también del ciclo de la máquina para detectar que ésta funcione bien y en caso de alguna falla, tratar de corregir el problema. En la tercera imagen, podemos observar que la alimentación de la máquina sigue siendo de manera automática, pero también ahora la función de sacar la pieza de esta máquina se realiza de manera automática. Ya el operador no es necesario que esté al pendiente del equipo para detectar alguna posible falla, porque la misma máquina tiene un sistema de automonitoreo que cuando detecta esta falla, a través de este dispositivo Andon, permite alertar al operador que pudiera estar a cargo de varias máquinas de manera simultánea. Cuando hablamos de Jidoka, ¿sí?, es importante entender que el concepto de automation es la característica que le damos a la máquina que provoca este efecto Jidoka. Es decir, automation es el mecanismo en sí que le da el toque humano a nuestra máquina. Ese toque humano que permite detectar un posible error en el proceso e informar a un operador de la posible falla. La máquina será entonces quien esté al pendiente al 100% del tiempo
de la posible aparición de una falla o una anomalía durante el proceso y tendrá que, como parte de esta inteligencia otorgada a la máquina, detener el proceso cuando se detecte esta anomalía. Una anomalía entonces puede ser considerado un problema de calidad, una avería inminente o un riesgo de sobreproducción. Es importante considerar que Automation no resuelve el problema, lo cual sería el nivel más alto de la automatización. Automation, sin embargo, obliga al trabajador a concentrar sus esfuerzos en un problema en concreto. ¿Qué es un sistema cero defectos y qué relación tiene con Jidoka? Un concepto de calidad cero defectos para manufactura en la eliminación del desperdicio muda asociado con los defectos. Eso es lo que vamos a entender como un sistema cero defectos. Sí, un sistema cero defectos es un método para hacer que un proceso se convierta en un proceso a prueba de errores, es decir, pokayoques. Cuando hablamos de la calidad cero defectos, tendremos que considerar 4 componentes. Estos componentes son los siguientes: la inspección en la fuente, buscar un 100% de inspección de nuestros productos, pero que esta inspección no sea realizado por una persona, sino por un dispositivo que realice esta inspección en lugar de la persona. Una retroalimentación inmediata, de tal manera que cuando se detecte el problema en el equipo, este informe lo más rápido posible y alerte al trabajador de la posible falla para que ésta pueda ser corregida. Y finalmente, otro componente clave de la calidad cero defectos es el uso de los dispositivos pokayokes. El pokayoke entonces debe entenderse claramente como una herramienta que nos va a permitir alcanzar el control de calidad cero defectos. Esto lo menciona Shigeo Shingo. Cuando hablamos de pokayokes y hablamos de jidokas, es importante considerar también que los dispositivos jidoka pueden ser similares a los dispositivos pokayokes. Se pueden utilizar sensores de contacto, de posición o de presión. Sin embargo, jidoka implica no solamente detectar la falla o la anomalía en mi proceso. ¿Sí? Dentro de este pilar jidoka, es importante también que además de detectar la anomalía, se genere una reacción automática por parte de la máquina que permita parar este equipo y tratar de resolver el problema por cuenta propia o, en caso de ser necesario, informar a algún operador de que se detectó ese problema para que sea corregido lo antes posible. Entonces, cuando hablamos de un sistema pokayoke, estamos hablando de métodos que evitan los errores humanos en los procesos antes de que estos errores se conviertan en defectos. Y además, los sistemas pokayoke van a permitir que los operadores se concentren realmente en actividades que agregan valor y no en actividades de revisión de productos o de inspección, que son actividades que no generan valor al cliente. Los sistemas pokayoke entonces permiten realizar una inspección al 100%. Y este es un punto importante porque estamos buscando que al diseñar un proceso no sea el operador el que esté revisando la calidad del producto cuando este dispositivo pokayoke lo puede ser al 100%. El pokayoke finalmente fue desarrollado por Shigeo Shingo hacia 1960 y del lado derecho podemos observar una recomendación de un libro que habla de este tema, calidad cero defectos, y que habla de la inspección en la fuente y de los sistemas pokayokes. ¿Para qué implementar pokayokes? Son sistemas de dispositivos que sirven para prevenir los errores inadvertidos que pueden sucederle a cualquier persona. También es importante implementar los sistemas pokayokes para respetar la inteligencia de los trabajadores. Se recomienda aplicar los pokayokes en tareas repetitivas o en acciones que dependan de la memoria del trabajador y que con esto pudieran generar algún error inadvertido en el proceso. También un sistema pokayoke libera la mente del trabajador
para que ésta pueda enfocarse exclusivamente a actividades creativas que agregan valor en el proceso. Aseguran además la calidad en cada puesto de trabajo, es decir, podemos tener una inspección en la fuente. Proporciona a los operadores conocimiento sobre sus operaciones, evita accidentes causados por una distracción humana, libera la mente del trabajador y le permite al trabajador desarrollar su creatividad y además buscar participar en actividades que realmente le agregan valor al cliente. Y finalmente, estos sistemas Pokayokes deben de ser baratos y sencillos de aplicar. ¿Cuáles son las funciones básicas entonces contra los defectos? Una vez producido el defecto, es decir, en una etapa de detección, el siguiente paso es detener que ese defecto pase al proceso siguiente. Es decir, debemos considerar una etapa de parada. Como una tercera etapa, es importante quitar el producto defectuoso del proceso, es decir, una etapa de control. Y finalmente, avisar dónde está el defecto, es decir, una etapa de alarma para que este defecto que se acaba de detectar pueda ser analizado y buscar la causa raíz de la generación de este defecto. El método para desarrollar un dispositivo Pokayoke lo pudiéramos resumir de la siguiente manera. El paso número 1 se recomienda describir el defecto. Analice la tasa de defectos y qué tipo de defectos estamos teniendo en nuestro proceso. Forme un equipo de mejora continua enfocada a la prevención de los defectos. Identifique aquellos lugares donde se descubren comúnmente los defectos y donde se producen estos. Es importante también considerar que esta información va a surgir a partir del análisis de los datos que tengamos del paso número 1. En el paso 3 se recomienda detallar los procedimientos o aquellos elementos estándar de la operación donde se producen los defectos. Poder también, en el paso 4, identificar aquellos errores o desviaciones de nuestros estándares de operación donde se están generando los defectos. El paso 5 es identificar las condiciones de bandera roja donde ocurren los defectos, es decir, investigar o analizar las causas de cada error o cada desviación del estándar que tenemos definido de nuestro proceso, preguntar por qué sucede este error, por qué sucede esta desviación y buscar identificar la fuente o la causa raíz de este error. El paso 6, vamos a identificar qué tipo de sistema Pokayoke se recomienda para prevenir este error o este defecto que acabamos de detectar. Sí, es recomendable enlistar alternativas, escuchar diferentes ideas, diferentes propuestas de métodos que nos permitan eliminar o detectar el error que acabamos de encontrar. Y como paso número 7, elaborar un dispositivo Pokayoke que busque que este error no se vuelva a presentar en nuestro proceso. En la siguiente imagen podemos observar también algunos ejemplos de sistemas Pokayokes de la vida diaria. Del lado izquierdo tenemos ahí algunos cables que solamente nos permiten conectarlos en una posición. En la imagen superior se observa también que este tipo de dispositivos solamente pueden ser conectados de una forma. En la imagen del lado derecho se observa que este círculo rojo permite conocer el nivel de temperatura que tiene este sartén con el objetivo de saber si está listo ya para la preparación de los alimentos. Tenemos como un cuarto ejemplo este sistema que encontramos en los aeropuertos que nos permiten analizar si el tipo de equipaje con el que estamos contando podrá ser utilizado y cargado dentro del avión. En una siguiente imagen, observamos que los elevadores tienen un sistema Pokayoke que cuando se supera la capacidad del elevador no permite cerrar las puertas y lanza una alerta auditiva para evitar que
que este mayor peso o este número de personas puedan utilizar el elevador y por lo tanto generar algún tipo de accidente. En el siguiente ejemplo podemos observar que en este lavabo tenemos el dispositivo Poka-Yoke en este pequeño orificio, que cuando queda por error abierta la llave, el orificio evita que el agua se derrame de este lavabo. Y por último, encontramos que un chip en un celular puede ser acomodado solamente de una forma y no nos los permite acomodarlo de otra. Ese es otro sistema Poka-Yoke aplicado a un dispositivo de uso diario. En un proceso es muy frecuente encontrar esta situación. Un operador que está trabajando en una máquina y que por un descuido presiona el botón del producto azul cuando ahora tendríamos que fabricar un producto naranja. Al presionar este botón azul, la máquina empezará a fabricar el producto azul y el dispositivo Poka-Yoke es esta barra fotoeléctrica en el contenedor naranja que previene que se vaya a empacar un producto azul en una caja que requiere un producto naranja. Cuando la máquina fabrica el producto azul y entra dentro de esta caja naranja, esta barrera fotoeléctrica lanza a través del sistema Andon una alerta de que hubo un error de empaque. Con esto, el trabajador puede observar esta falla en el proceso y corregir el problema antes de que este error se convierta en un defecto. Los 5 mejores dispositivos Poka-Yoke son los siguientes: pernos y bujes, piloto o guías en moldes y herramientas, la detección de errores y el uso de alarmas, los interruptores de límites, los topes o los posicionadores, los contadores de tipo digital y finalmente las listas de chequeo son algunos de los ejemplos más importantes de dispositivos Poka-Yoke utilizados en la industria. Los errores humanos usualmente suceden por inadvertencias y los sistemas Poka-Yoke nos van a ayudar a evitar estos defectos, incluso aunque inadvertidamente se cometan errores. Los Poka-Yoke entonces ayudan a fabricar la calidad de nuestro proceso. Los tipos de errores que vamos a encontrar en un proceso y para aquellos en los que estará enfocado el Poka-Yoke son olvidos, desconocimiento, identificación, inexperiencia del trabajador, errores incluso voluntarios, errores inadvertidos, la lentitud del trabajador, el que no contemos con estándares de producción, alguna sorpresa o errores incluso intencionales. Ante estos tipos de errores, es importante también considerar que el Poka-Yoke deberá de estar enfocado en evitar que estos errores en el proceso surjan. Vamos a encontrar típicamente 2 tipos de Poka-Yokes en los procesos. Por un lado, un Poka-Yoke de advertencia. En este, el elemento de advertencia avisa al operador o usuario antes de que ocurra el error. Sin embargo, el hecho de que el mecanismo advierta de la presencia de este error no significa necesariamente que se evitará el mismo. En la imagen del lado derecho, el dispositivo Poka-Yoke, que es el sensor, está detectando el posible error de una caja de otro producto diferente y a través del sistema Andon alerta al trabajador de esta falla en el proceso. Sin embargo, como es un Poka-Yoke de advertencia, esta alerta que está generando el sistema Andon no necesariamente va a prevenir que este error se convierta en un defecto. ¿Por qué? Porque la caja puede continuar si no generamos un dispositivo que saque a este producto rojo de la línea de producción. Entonces, en los Poka-Yoke de advertencia se detecta el error, pero no podemos hacer que ese error no se convierta en un defecto. Después tenemos un Poka-Yoke de prevención. Con este tipo de Poka-Yokes se busca que no haya errores utilizando mecanismos que haga imposible cometerlos. En la imagen observamos un disco de 3,5
que son colocados de manera intencional en una forma equivocada. El sistema Poka-Yoke de este tipo de dispositivos solamente permitía acomodar este disco en una sola posición y cuando lo ponemos al revés no podemos meterlo. Entonces, un Poka-Yoke de prevención, además de que busca que no se genere este error, va a hacer que el error sea imposible de cometerlo en el proceso. También vamos a encontrar niveles de dispositivos aplicados en los procesos. Un nivel 1 detecta el defecto cuando haya ocurrido, pero generalmente se asegura de que este defecto no llegue a la siguiente estación. Este tipo de dispositivos, Poka-Yoke, se consideran de nivel 1. Un Poka-Yoke de nivel 2 detecta el error en el momento en que surge el defecto y antes de que el error se convierta en un defecto. Es decir, el sistema Poka-Yoke de nivel 2 detecta el error y previene que este error se convierta posteriormente en un defecto. Y en el nivel 3, los sistemas Poka-Yoke eliminan o impiden la generación de errores antes de que estos ocurran y además antes de que estos se conviertan en un defecto.